Nuevamente vuelven al tapete los gastos reservados, esta vez porque la Fiscalía Centro Norte va a formalizar el próximo 5 de octubre a la exministra de Justicia y subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, y a 3 generales en retiro por la eventual malversación de 47 millones de pesos de gasto reservado. En concreto, según detalla la querella del Consejo de Defensa del Estado, Blanco, valiéndose de su calidad de subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público entre septiembre del 2006 y el 11 de marzo del 2010 por una suma total no inferior, escuche bien, a 47.300.000 pesos. La entrega de estos dineros de gastos reservados de Carabineros eran recibidos en sobres de papel, primero mensualmente y luego trimestralmente. Una situación que vuelve a tocar a la política y nuevamente a los gastos reservados, esta vez de Carabineros, y a una de las ministras más cercanas de la expresidenta Michelle Bachelet, Javiera Blanco. Mónica, nos gustaría conversar contigo, profundizar contigo, aprovechando tu presencia en el programa, respecto de los gastos reservados y de finalmente cómo este gran contexto de los famosos gastos reservados llega a esta nueva arista que toca a la exministra Javiera Blanco. Una nueva arista que ya es un chiste, ¿no? Porque llevamos hablando de gastos reservados desde hace ¿cuántos años? Caso aislado número 400. Y no hay ninguna autoridad democrática, porque no hablemos de dictadura, donde empezó esto, que le haya puesto coto a esto, que es una situación absolutamente vergonzosa. ¿Qué son los gastos reservados? Mira, los gastos reservados son gastos necesarios, por ejemplo, para un jefe de las Fuerzas Armadas, para un jefe de la Policía de Carabineros, para un jefe de la PDI. ¿Para qué? Para inteligencia. O sea, gastos que por la confidencialidad en que está en riesgo la seguridad nacional del país, la seguridad nacional de algunas autoridades, la política contra el narcotráfico, contra la delincuencia y el crimen organizado, en que tú pagas informantes, no debe ser conocida en detalle. Bueno, pues bien, ¿en qué se usó esto? Empecemos por Pinochet, que fue el que instauró esto. La fortuna de Pinochet no lo digo yo, sino que lo dice el juez, el ministro Sergio Muñoz y el ministro Carlos Cerda, que fueron los que investigaron la fortuna secreta que ocultó el general Pinochet, llegó a 21,3 millones de dólares. De eso estamos hablando. 21,3 millones de dólares. 21,3 millones de dólares, entiéndalo bien usted, señor, usted, señora, usted joven que está en su casa y que hoy día están pensando en cómo llegar a final de mes o en cómo poder financiarnos las vacaciones después de estas pandemias. Es la plata que sacaron de los gastos reservados según la investigación que se hizo judicial durante 17 años, que sirvió para pagar, por ejemplo, la tumba de la madre de Augusto Pinochet, que sirvió para comprar enorme cantidad de propiedades y que hoy día está pidiendo a la familia Pinochet que les saquen una plata que está en cautela en el Banco de Chile para pagar las contribuciones por esas 23 o 18 propiedades. Esa plata también se hizo por comisiones de armas como el cohete Rayo, que no lo necesitábamos para nada, que se compró en Inglaterra a unos precios estratosféricos y que el general Pinochet iba con su albacea, Oscar Aiken, que también estaba en el directorio FAMAE, y ambos entonces conseguían estas comisiones. Todo esto se hizo con una trama de bancos que iban hacia paraísos fiscales, cuentas con alias, con chapas, a nombre de la señora, a nombre de Daniel López. Personas. Y que hoy día tienen, en estas últimas horas, la Corte Suprema ha dado el vamos para que el 34 juzgado del crimen notifique al Banco de Chile por su posible complicidad en el ocultamiento de estos dineros obtenidos fraudulentamente. ¿Por qué? Porque estos dineros se obtenían fraudulentamente y hoy día nosotros tenemos una alerta, una alerta financiera que todos los bancos tienen que dar con respecto a las autoridades. Entonces tú dices, tal autoridad está recibiendo, haciendo depósitos, girando, comprando propiedades que no condicen con su nivel de actividad financiera anterior ni con su nivel de requerimiento. Y eso es lo que pasó con Miguel Ángel Aguilera, que era el alcalde de San Ramón. Claro. Y lo que acaba de pasar con el ex jefe de la PDI, que entre paréntesis dilató su comparecencia a declarar hasta que saliera, para que lo digan ex. Pero la verdad es que los delitos los cometió fíjense bien, desde el primer mes en que él fue nombrado por la presidenta Bachelet.
ese mes él empezó a derivar montos que iban 1 millón, 3 millones, 4 millones, hasta 5 millones de gastos reservados a cuentas personales que él tenía en el Banco de Chile, a cuentas de su señora, que es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, y a otra cuenta que él tenía en el Banco del Estado. A tu juicio, ¿qué da cuenta de esta situación? De que el director del PDI, caso más, desde el mes más 1, notorio, más brillante, es el caso anterior, que vamos aquí, en donde a mí me interesa la señora Javiera Blanco, pero me interesa mucho más el personaje que está al lado de la señora Javiera Blanco en este caso. Bruno Villalobos. General director de Carabineros. Fíjense bien, el general Bruno Villalobos fue director de inteligencia de Carabineros durante muchos años, en 2 periodos. Fue decán del presidente Piñera y fue decán de la presidenta Bachelet. Y llegó a ser director general de Carabineros. Él es la cabeza del mega fraude de Carabineros que va en 30.000 millones. ¿Cuál es la razón por la cual nadie descubría esto? Porque tenían asegurada la sucesión. O sea, en la quina que iba para que se nombrara la nueva autoridad, nunca podía haber un general que fuera a tirar el mantel como lo hizo Hermes Soto, que no estaba en la quina, porque el director de inteligencia de Bruno Villalobos, que lo creía que tenía todo el control, que era el general Blue, renunció justo antes de que lo formalizaran por la operación Huracán, que fue esa operación en que inocularon pruebas a 8 comuneros mapuche que los acusaron de ser autores de actos de incendiarios y terroristas, y no lo eran. Y los mantuvieron presos durante mucho tiempo con la anuencia de los ministros de la Corte de Temuco. Ese señor tenía una casa enorme en un condominio, tiene una casa enorme en un condominio de Peñaflor junto al general Cordero, que tiene una empresa que ha hecho fraudes millonarios a Carabineros con los gastos reservados y gastos de compras de armamento sobrevalorados. Con el jefe de finanzas, o sea, ese era un condominio de la élite de Carabineros. Hoy día sabemos que en ese fraude de Carabineros una arista importantísima es el uso de gastos reservados. ¿En qué? En vez de usarlos para inteligencia, insisto, delincuencia, pago de informantes, lo que se hace es meterlos en cuentas personales, propiedades y lavado de dinero. Y ahí, Mónica, la gente se pregunta, dice, ¿cómo nadie fiscaliza los gastos reservados? Y es que no se pueden fiscalizar. Ahí hay una explicación. A ver. ¿Cuál? Y hay otras, ¿no? Primero porque la autoridad civil no ha querido nunca. Y eso hay que decirlo, sea el gobierno que sea. Por miedo, porque no quieren, porque no está la voluntad. Porque te dicen que es la seguridad nacional. Claro. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la respuesta? Yo no sé la excusa, pero lo que sí sé es que es ineptitud completa. Porque miedo ¿a qué? Yo le pregunto seriamente, ¿no? A esta altura. ¿A una reversión autoritaria? Claro. ¿A volver a la dictadura? Mentira, eso son pamplinas. Eso no va a pasar. Pero a decir, estoy trastocando la seguridad nacional, no me puedo meter en materia de seguridad. ¿A qué? No, yo creo que ha habido un pacto de silencio en que se permitió... no se olviden que empezamos esta democracia cuestionada. Empezamos una democracia con Pinochet, comandante en jefe, con el Ministerio de Defensa, no se podía destituir a los comandantes en jefe, no se podía destituir al director de Carabineros. De hecho, acuérdense, Piñera, Hermes Soto no se quiso ir. Tuvo que pedir la renuncia mandando al Congreso. Nosotros tenemos una democracia muy débil en el control. Fíjense que el Contralor ha dicho varias veces que lo que le presentan es una hoja asquerosa que dice el monto de los gastos reservados ocupados en inteligencia, pago de informantes, o sea, unos certificado en gasto. Que ni un certificado, o sea, es un rubro con el es un total. Recibo, es un vale. Así se llama. Un vale por O sea, pero lo que pide la Contraloría es el certificado de buen gasto respecto al... Claro, y eso es un número que yo le pongo, no tengo que demostrar boleta, no tengo que mostrar nada. boleta, no tengo que mostrar qué lo gasté, ni cómo, ni cuándo. Yo les voy a decir algo importante. Esta señora era ministra de Justicia. Sí. Ella tenía a cargo el Sename. Ella tenía a cargo el registro civil. El registro civil ha sido objeto de
procesos de corrupción importantísimos desde que el año 2008, sí, pero cuando yo lo dirigía y era... Hoy día sigue mejor que cuando lo dirigía yo. 2008 descubrimos que en la fallida licitación de pasaporte y carnet de identidad había habido una corrupción que tuvo que anularse, partieron todo, hubo cárcel. Desde entonces no ha habido ni una sola licitación que haya podido llegar a puerto porque todas están teñidas de corrupción. Eso, o sea, para que nosotros tengamos una idea, Claro. el Ministerio de Justicia tenía que obligar a la ANAFP, después de la desastrosa gestión de Sergio Jadue, que todavía está en Miami paseándose mientras no va a la cárcel después de haber robado toda la plata que se robó, exigir que hicieran las cuentas y que lavaran las cuentas. No lo hicieron. En Sename, mejor ni hablar, es un caso dramático, más que dramático. Entonces, si ella recibía sobres, es lo mismo que hacía la PDI, que hacía Carabineros. Carabineros repartía sobrecitos los sobresueldos. Entonces, cada carabinero, porque aquí hay unos pactos de caballeros, yo no pregunto de dónde viene. Yo recibo mi sobrecito y lo guardo. Claro. Da la sensación, Claudio, de que finalmente los gastos reservados terminaban siendo un cofre del tesoro al cual accedía el que llegaba a la cúspide de una rama armada. Se sabe de Fuente Alba en el Ejército, se sabe este escándalo de Carabineros, se sabe lo de Héctor Espinosa, quizás cuánto más tenemos que saber de aquí en adelante. No, sí, es más fácil realmente decir lo que no sabemos, que son la Fuerza Aérea y la Armada. Son los únicos dos que no tenemos. Que no sabemos. Todavía no sé si lo habrán investigado todavía. Hasta el día de hoy, y esperamos por la sanidad de la democracia que no sea el caso, pero no sabemos hasta ahora. En el caso de Javiera Blanco, que entiendo que es la primera ministra de Justicia que va a ser formalizada desde la vuelta a la democracia. No, ¿cuál es una injusticia? Lo cual es una injusticia. Mira las dicotomías de la vida. ¿Sabes ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Lo que terrible de esto es que cuando llegan los antecedentes, todo esto los gastos reservados, año 2018, revienta violento este tema, llega al Consejo de Defensa, más encima, en esa época ella había sido nombrada miembro del Consejo de Defensa del Estado. Sí. O sea, ella era de los abogados que tenía que analizar las acciones en contra de todos los generales que estaban siendo investigados, donde ella misma también estaba siendo investigada. Lo que la obligó a salirse del Consejo de Defensa del Estado. Pero un año después. Duró un año. Sí, no, y el sueldito estuvo muy bueno. Y de llegar al Consejo de Defensa es tremendo nombramiento. O sea, hay que tener contactos. Como Alberto Espina. Hay que tener contactos para llegar a eso. Como Alberto Espina, que salió al Ministerio de Defensa directo. Alberto Espina, que nunca controló los gastos reservados y que hoy día está sentado en un sillón del Consejo de Defensa del Estado. Yo en lo personal creo que en este caso uno de los motivos que podríamos ver de por qué la autoridad civil no se ha metido en este tema, justamente porque las autoridades civiles que se podrían meter, yo creo que también les podría llegar algún sobre. Sabemos el caso de Javiera, porque muchos testigos en el proceso declararon de que después de las reuniones, que lo común como se repartía los gastos reservados era que un general aparecía con varios sobrecitos y los comenzó a repartir a todos los generales en la mesa. Pero también se le estaba entregando sobrecitos a otras personas, entre ellas era Javiera. Y por eso mismo que esto se abrió, o sea, no solamente llegó a la cúspide del gobierno, de todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, sino que también había gente que en su caso, siendo civiles, estaban recibiendo los famosos sobres y que podrían haber denunciado esto. Porque ella podría haber dicho perfectamente qué están haciendo con los gastos, en vez de haberlos recibido, haber denunciado. ¿Y por qué no denunció? Primera hipótesis, la más básica, porque ella recibía el sobrecito famoso, que era lo que todos querían. La pena que se está arriesgando Javiera Blanco con esto llega hasta los 15 años de cárcel. ¿Va a ser formalizada por? De malversación de caudales públicos, que es el delito tipo que se ocupa para el tema cuando tú le metes la mano a papá fisco y te llevas plata del Estado a tu bolsillo. Y la pena es altísima, el delito es tremendo. Y eventualmente está al mismo nivel lo que hizo Javiera Blanco con los generales de Carabineros, o sea, para que entendamos un poquito, da lo mismo para el derecho, la cuantía arriba de 40 UTM te expones al máximo de las multas, arriba de 40 UTM. Ya da lo mismo si son 200, 300, 1000, 3000, 30.000 millones. Pasando las 40 UTM tú ya vas al máximo de las penas. Y Javiera está arriesgando al máximo de las penas, al igual que todos los generales de Carabineros. En el caso de ella ocurrió cuando ella era subsecretaria de Carabineros todo esto. Exactamente. O también siendo ministra de Justicia. Las dos. Las dos. Tengo entendido que son las dos, pero de la que están hablando es que era mientras era ministra de Justicia. Ahora, ¿por qué cito Villalobos? Porque todo esto queda mucho por andar. Estas son las cosas ridículas de esta justicia, que se demora muchísimo, ¿no? Porque esto viene de mucho antes.
¿Por qué Villalobos es importante? Villalobos, fíjense bien, era el jefe de la operación Huracán. Insisto, esta operación que fue la que yo creo que desnaturalizó cualquier intento de llevar justicia a la Araucanía. Porque cuando tú ocupas pruebas falsas para culpar a dirigentes mapuche y los tienes presos en condiciones bastante nefastas, con pruebas falsas, la justicia se deslegitima. Por supuesto. Y eso fue lo que ocurrió, y después viene el caso Catrillanca y el asesinato de Camilo Catrillanca, que se trata de aparecer como un enfrentamiento, y Camilo Catrillanca nunca andaba con un arma y no se cruzó en la línea de fuego. Bueno, eso que dio origen a más de 40 generales, una corrida de 40 generales que tuvieron que salir de Carabineros, yo creo que Bruno Villalobos nunca ha sido interpelado, ni por Operación Huracán, ni del jefe, ni por su responsabilidad en el fraude de Carabineros. Autoridad nunca, a lo menos nunca lo detectó, pero era el jefe, y lo digo responsablemente, era el jefe. Insisto, llevamos ya 30.000 millones de pesos del megafraude, gastos reservados, muchos, y luego es el que provoca, ¿no?, una cantidad de, casi un conflicto diplomático con Argentina por intentar, para ocultar sus errores, inventar una conexión entre mapuches de Argentina y de Chile, en que había la cuasiguerra, y llevan los antecedentes, el ministro del Interior chileno lleva los antecedentes de Argentina, que eran falsos. Nunca ha sido interpelado. Entonces yo creo que esta es la primera vez que podemos sentar a Villalobos en un sillón donde debió haber estado hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que yo no he escuchado a ninguna autoridad decir, ni a ningún candidato de gobierno, cómo vamos a cambiar los gastos reservados para poder de verdad terminar con la corrupción.